Bueno, buenas noches con todos. Darles la bienvenida. La semana pasada, pues, ustedes estuvieron en la semana de inducción. Espero les haya ido bien en el proceso del uso de la plataforma virtual. No sé si alguien me puede comentar, señor Carmona, ¿cómo le fue? ¿Alguna experiencia? Bueno, buenas noches con todos, buenas noches, profe. Sabe que todavía no lo he logrado hacer por un poquito de tiempo, pero sí estuve viendo ya los videos y ya tengo más o menos una ilustración de cómo hacer. Entonces yo creería que hoy noche terminando de las clases, ya yo me pongo al día en toda la inducción de la anterior semana. Claro, claro, listo, con todo gusto, vayan igualando, ¿no? Igualmente las clases quedan grabadas, ¿no? A compañeros que se están integrando, nuevamente igual darles la bienvenida. Se les da en este espacio para que igual ustedes también luego formen parte de acá de este proceso. Las explicaciones, pues, ustedes saben, nosotros somos del Instituto ITSEP. Como Instituto ITSEP, pues, la carrera de mecánica automotriz, estamos haciendo el proceso de homologación y validación de conocimientos profesionales para que ustedes en un año puedan sacar la titulación en tecnología de mecánica automotriz, que es un título de tercer nivel, ¿no? Nosotros somos una institución acreditada por los organismos evaluadores de educación superior, que son el CES, el CASES y la CNSI. Sí, por ese lado para que ustedes también nos vayan ubicando. Hoy día vamos ya a iniciar con las asignaturas de especialidad en donde ustedes tienen que tomarlas en el transcurso de estas semanas que vienen en el horario de 7 a 9 de la noche con los diferentes docentes profesionales que nosotros tenemos acá en la carrera específicamente. Para irles explicando un poquito de cómo va a estar estructurado este proceso, por favor les voy a compartir la pantalla y de ahí para que ustedes vean hacia dónde es lo que estamos apuntando, ¿sí? Entonces permítanme, por favor. Bueno, ¿cómo está programado en este caso la secuencia de lo que nosotros vamos a ir tomando en estos seminarios? La semana anterior ustedes estaban en el proceso de la semana de inducción, que eran los lineamientos generales la semana pasada y lo que es la inducción a los entornos virtuales. Es decir, se les capacitó de cómo vamos nosotros a utilizar la plataforma virtual Eleva, que se llama, ¿no? Entornos de virtual de aprendizaje, ¿sí? En esta semana prácticamente estamos iniciando con la asignatura de tecnología automotriz, ¿sí? Iniciamos hoy día 5 de febrero y terminaremos el 20 de febrero, ¿sí? Ya el compañero docente de cada una de las asignaturas, pues les participará cuáles son los temas que vamos a hacer refuerzo, obviamente enfatizando a la experiencia que ustedes ya traen de acá de taller. Siguiente asignatura será electricidad del automóvil, que se desarrolla del 6 de febrero, perdón, en este caso ya sería del 6, estaríamos ya Marzo. marzo, ¿no? Del 6 al 10 de marzo. Luego tenemos ya de sistemas de inyección electrónica, que estaríamos del 28 al 5 de marzo. Y luego tenemos electrónica del automóvil y finalmente lo que son proyectos 1. ¿Sí? Bien, ahora, estas asignaturas prácticamente
son asignaturas correspondientes al primer y segundo nivel. Lógicamente no están todas, ¿no? Es un seminario en donde se ha escogido en base a los requerimientos o los ajustes técnicos que nosotros hemos considerado en base a la socialización con los profesionales para que ustedes puedan aplicar en los conceptos, definiciones y temas generales y principales de cada una de estas asignaturas, que son base, ¿no? Eh, si trabajamos ya en un taller automotriz, por ejemplo, es muy común que nosotros dominemos o conozcamos una metrología, ¿no? En función de mediciones, de unidades, del uso de herramientas, sí, por ejemplo, para reparación motores, para diagnóstico, sí, unidades de medida, escalas, conversiones, que es muy común, ¿no? Ahora utilizar eso en nuestro día a día en el taller, procesar datos. Lo mismo en la parte eléctrica del automóvil, ¿no? O sea, si por más que mecánicos que seamos, pues siempre ya vienen las definiciones y los conocimientos de electricidad, de magnitudes, de saber cómo medir la tensión de una batería, cómo es el proceso de carga del sistema eléctrico, del sistema de encendido. Actualmente ya vienen lo que son la parte de encendidos electrónicos, ¿sí? Lo que es la parte de inyección, cómo es ya el sistema que se articula con lo que es la parte electrónica, los sensores, los actuadores, ¿sí? Que eso es parte, como les digo, de la formación o del conocimiento de un mecánico, ¿sí? Independientemente, a veces decimos, "Chuta, es que yo solo me he dedicado a reparar motores", o sea, ese es el objetivo, ¿no? Que después ustedes se vayan también abriendo campo a otras áreas afines a la mecánica automotriz, de conocimiento me refiero, ¿no? Porque ustedes saben, un taller, sea de una empresa, sea un taller de servicio particular, pues necesita que haga servicios articulados a todo lo que compone la parte de los sistemas de vehículos, ¿no? No solamente motores, sino transmisiones, frenos, electrónica, comunicaciones, y en la tendencia actual, inclusive vehículos híbridos eléctricos, que ya nos toca también ir capacitándonos en esa línea, ¿no? Especializándonos, ¿ya? La materia de proyectos obviamente es en donde ustedes también van a ir articulando de cómo ustedes ir encaminando una idea, una propuesta de que ustedes puedan ir construyendo un proyecto de negocio. Si bien es cierto, yo les comentaba que ustedes son profesionales que trabajan y atrás de eso vienen los años de experiencia, pero justo hablábamos que ningún trabajo de cuando uno está en relación de dependencia es seguro. O sea, entonces a eso hay que apuntar, ¿no? Entonces hemos tenido muchos alumnos, colegas que de la relación de dependencia se hicieron independientes. Pero no solo basta con, como yo les digo a veces, poner un rótulo en la puerta del local y ya está el iniciado negocio, ¿no? Entonces atrás viene un conocimiento también administrativo y eso también es lo que les aportamos acá como institución porque una falencia del técnico es que solo piensa que lo técnico es lo principal. Sí es importante, pero atrás viene también el conocimiento administrativo, ¿no? De gerencia, de procesos, y eso es lo que vamos a hablar un poquito en lo que es la asignatura de proyectos uno que es al final. ¿Sí? Nosotros acá, como carrera específicamente de mecánica, no sé si ahí le podemos ver la pantalla, me corroboran el perfil profesional de la carrera o seguimos en la tablita mismo. En la tabla está Inge. En la tabla está ahí, del primer y segundo seminario. Entonces, vamos por acá. Ahí. No, ahí está. Ya, dentro del perfil profesional
de nuestra carrera, de la carrera de mecánica, les voy a leer así brevemente, ¿no? El tecnólogo superior en mecánica automotriz es un profesional que genera las competencias requeridas para diagnosticar y reparar averías en los sistemas eléctricos, mecánicos y electrónicos en los vehículos en general, utilizando herramientas y equipos adecuados para desempeñarse en el campo técnico profesional, manteniendo los vehículos con parámetros técnicos eficientes en funcionamiento y operatividad. ¿Sí? Ese sería el perfil profesional de la carrera. Luego ya les he de compartir también eso en material digital. ¿Cuáles son las competencias y habilidades, no? Que debe tener en este caso un profesional en el área automotriz? Sería reparar motores en vehículos a gasolina y diésel, ¿sí? Reparar también sistemas de transmisión, dirección mecánica, eléctricas. Programar el mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas eléctricos y mecánicos de vehículos en general. Diagnóstica y repara sistemas eléctricos, electrónicos, apoyado con el uso de diagramas, boletines de servicio y manuales del fabricante automotriz. ¿Sí? Programa el desmontaje de sistemas mecánicos utilizando información técnica digital y manuales de reparación especializados según especificaciones y estándares de calidad. Aplica procesos técnicos de trabajo bajo normas de calidad y seguridad industrial. Entonces, miren aquí. Muchas veces no solo falta, como les digo, yo considero de que para ser un buen profesional necesitamos tres cosas, tres pilares. Uno de esos es el conocimiento, que ustedes ya lo tienen, la experiencia, que obviamente eso se va apalancando, creciendo día a día, sí, con el transcurso de los trabajos, ¿no? Del servicio, porque de eso se saca la experiencia y el conocimiento. Anclado a eso, queremos que ustedes pues tengan el respaldo de un título, ¿sí? Como les comentaba, nos hemos topado con profesionales que trabajan como ustedes y sin embargo pues hacen contratos con el Estado. Y es en donde, por ejemplo, ahí se limitan porque para aplicar los procesos ya nos piden una titulación, o sea, un título de tercer nivel. Entonces, muchas veces no basta solamente con haber sido bachiller técnico o maestro artesanal, sino ya vayamos un poquito más allá con esa gestión de profesionales. El otro pilar que yo considero es la herramienta, ¿no? Ustedes saben que ahora todo es una herramienta, son equipos de diagnóstico, son boletines, como dice aquí, de servicio, diagramas, manuales del fabricante y obviamente eso también tiene un recurso, ¿no? Que nos toca invertir, ¿sí? Y el otro pilar consideraría que son la información, como les acabamos de decir. Información técnica, equipos y conocimiento, ¿sí? Bueno, ya les había comentado cuáles son las asignaturas que vamos a trabajar en el primer seminario y el segundo seminario y las fechas correspondientes. Luego de este proceso, que estamos en enero y febrero, perdón, sería de enero a marzo, en abril ustedes ya van a un tercer nivel, está claro esa parte, en donde ya tenemos ya la carrera, el semestre que sería común, ordinario, ¿no? Sí, ya tienen que ustedes asistir ya presencialmente los días sábados a la institución. Sí, porque nuestra carrera es semipresencial. Entonces, en estas fechas vamos a trabajarlos así, de esa manera, y quería indicarles qué es lo que hacemos acá un poquito. La institución, vamos por acá. Ya, ahí, si estamos. Sí, Ya, ahí hice un pequeño resumen de actividades que hacemos ahí, ¿no? En la parte práctica ya en las clases regulares. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí estamos haciendo una práctica en el sistema de aire acondicionado automotriz en una asignatura que se llama climatización, ¿no? Entonces, ahí estamos con los compañeros, estudiantes, están haciendo pruebas ahí de presión en el lado de alta y baja del sistema. Ahí están unas fotitos.
Están ahí con los manómetros. Estamos ya en la parte práctica, ¿no? Porque eso es lo que nosotros queremos hacer con ustedes, ¿no? O sea, netamente lo que nos interesa es esto. Esta carrera es una carrera práctica, obviamente acompañada con teoría en la parte de fundamentos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos son estudiantes de cuarto nivel y estamos en el taller de la institución. Acá también igualmente nosotros tratamos, como decíamos, de incorporar también al proceso de unidades de contenidos, lo que es la parte, utilizar ya el diagnóstico en sistemas actuales, ¿no? Entonces justamente aquí estamos haciendo una práctica de taller con uso de escáner en redes de comunicación para un vehículo Mercedes-Benz. Sí, en la asignatura de laboratorio de autotrónica. Sí, ahí están nuestros estudiantes, ellos son de tercer nivel, entonces están utilizando los equipos de diagnóstico. Sí, sí están observando, por favor, las imágenes. Sí, Ya, chévere. sí, 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 estamos bien. Están utilizando un escáner y bueno, aquí se tomaron unas fotitos al final en el vehículo que estaban haciendo esa práctica. ¿Ya? Igualmente nosotros hacemos proyectos de asignaturas, son proyectos integradores que hacemos en tercer nivel, en cuarto nivel ya viene el proceso de titulación y obviamente esos proyectos pues nosotros evaluamos, aportamos y calificamos el aporte, las presentaciones que hacen nuestros estudiantes, ¿no? A veces nos presentamos en ferias educativas, en ferias hacia la comunidad. Entonces acá están nuestros alumnos justamente utilizando equipos de diagnóstico en los diferentes entornos de aprendizaje, ¿sí? Y también hacemos alianzas, convenios con empresas afines a los servicios, ¿no? Lubricantes, equipos, herramientas. También tenemos charlas, pequeños seminarios al respecto, ¿no? Ahí está nuestra comunidad de estudiantes, el cuerpo de docentes. Entonces, un poquito para que abrirles cómo también estamos acá haciendo lo que es la participación en nuestro proceso educativo. ¿Sí? Bien. Entonces, hoy día, según la planificación que tenemos, vamos a iniciar con nuestro compañero, el ingeniero Paul Tiaguar. ¿Sí? El ingeniero es el encargado de esta asignatura de metrología automotriz. Entonces, nuevamente, darles la bienvenida y esperemos pues que todos vayamos apuntando hacia dónde queremos llegar. ¿Sí? No sé si tengan alguna inquietud. Igualmente, como les dije al inicio, yo estoy aportando igual en la coordinación de la carrera, de estar pendiente del proceso, de los documentos, de lo que ustedes requieran, darles los accesos, igual a las aulas virtuales y pendiente de lo que venga, ¿no? Entonces, vamos a trabajar hoy día. Le voy a dar la palabra ya a nuestro compañero para poder ya empezar con la primera clase de esta asignatura, ¿no? Con esta pequeña introducción. Pues bienvenidos y nuevamente felicitarles. Le doy la palabra entonces al ingeniero Paul para que se presente. Igual ustedes también puedan hacer una rapidita descripción, a qué se dedican o más específicamente qué área profesional de la parte automotriz ustedes están desempeñados. Listo, le doy la palabra al ingeniero Paul. Sí, Bienvenido. Inge, muchas gracias. Muy Por buenas favor, noches con todos, compañeros. si pueden activar las cámaras, tengan la bondad también Sí, muy buenas noches, compañeros. El día de hoy, permítanme estar así sin la cámara. El día de mañana sí ya nos conocemos
sin ningún tipo de problema por el día de hoy nomás. ¿Cómo les va? Qué gusto encontrarles acá nuevamente, a los estudiantes que se unen a este proceso de homologación por la experiencia. De antemano, desearles un buen inicio de nivel prácticamente, que les vaya bien. Nosotros tratamos acá como instituto, como todos los profesores que somos parte del instituto, tratamos de que las clases sean bastante acogedoras, ¿sí? Que sean sobre todo también participativas. Si hay algún tipo de duda, sugerencia, comentario en medio de la clase, no tenemos ningún problema en darles la palabra y así generar un espacio de armonía dentro de las clases. Me presento, mi nombre es Paul Tiwaro, mi formación académica fue en ingeniería mecatrónica, estoy acá en el instituto, soy parte desde el anterior nivel, ya he compartido clases de lo que es física, he dado ya también metodología en el anterior nivel de ajuste curricular por experiencia y actualmente estoy dando la materia de seguridad y mantenimiento industrial a los compañeros de cuarto nivel. ¿Sí? Vuelvo y repito, un gusto conocerlos a todos. Espero que el curso sea el agrado de todos, sobre todo en el aspecto del aprendizaje y que sea para beneficio de todos. Quisiera, por favor, que cada uno se vaya presentando, por favor, para conocerles un poquito, conocer a qué están dedicados, en qué área se desempeñan en el trabajo, en la empresa, para irnos conociendo un poquito e irnos enfocando de mejor manera lo que llevamos de esta clase. Sí, por favor, aquí permítame, yo le veo primero a Clever Hoyos. Por favor, Clever. Buenas noches, mi nombre es Clever Hoyos y yo trabajo en una empresa llamada Maceo, soy ayudante de mecánica automotriz. Mucho gusto. Perfecto, muchas gracias, Clever. Acá, siguiente, Leonardo. Buenas noches, ingeniero, mucho gusto. Yo trabajo en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, trabajo como mecánico del taller automotriz. Ok, perfecto. Así es. Mauricio. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Mauricio Carrera. Trabajo en el municipio, en Maceo, desempeñando el cargo bueno, yo soy electromecánico automotriz, pero ahí en la empresa hago de electricidad y apoyo en todo lo que es la mecánica. Ok, perfecto. Javier. Buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí, le escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me llamo Javier Escalante. Trabajo aquí en Guayaquil. Bueno, más que todo paso en Durán. Trabajo en la empresa Indosur y llevo desde los 13 años trabajando en la mecánica. Actualmente desempeño como supervisor técnico, pero también estoy enfocado a la parte técnica de la mecánica automotriz, con lo que tiene que ver la parte de transmisiones, corona y algo de la parte eléctrica que estamos enfocando ahora últimamente. Ok, perfecto. Seguimos con Jonathan, por favor. Jonathan, no sé si nos escuchas. Nos parece que no. A ver, continuamos con el siguiente, con Wilmer, por favor. Buenas noches, mi nombre es Wilder Franco, soy de Guayaquil, trabajo en Indusur, soy técnico senior de Indusur, Durán, y así mismo tengo casi 15 años en lo que es la mecánica automotriz. Ok, perfecto. Perdón, creo que te mencioné como Wilmer. ¿Es Wilmer o Willer? Will, Willer Franco, Willer, Ok, perdón, mil disculpas, Willer, entonces. Perfecto. Entonces, compañeros, gracias por la gracias. presentación. Yo creo que sin más ni más empezamos presentando lo que sería la materia, lo que vamos a ver esta semana y la próxima materia, la próxima semana. Inge Lenin, no sé si ya empezamos clases o tal vez comunicamos algo más.
Sí, sí, ya comenzamos, por favor. Ya, Cualquier inquietud, requerimiento y ya lo vamos aguantando. listo, no hay problema entonces. Ok, entonces compañeros, les comento un poquito de cómo va a estar estructurada esta semana y la siguiente semana, ¿sí? Esta materia de metrología automotriz abarca lo que es esta primera semana y la semana que viene. Esta primera semana nosotros vamos a tratar temas como los siguientes, ¿sí? Esta semana vamos a ver lo que son unidades de medida, sistema internacional de unidades, sistema inglés, lo que son mediciones, instrumentos de medida, calibrador, lecturas con calibrador pie de rey, micrómetro. En ambos casos vamos a aprender a leer lo que es en milímetros y en pulgadas, tanto en décimas, en milésimas, en millonésimas, en la parte de micrómetro. Entonces, para irnos enfocando lo que es esta semana. Y también vamos a ver lo que es la parte de ajustes y tolerancia. Bien, entonces esta semana nos vamos a ir enfocando en estos temas, ¿sí? Denme un segundito por acá. Acá les muestro el PA que nosotros tenemos acá. Acá tenemos. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, Perfecto. Entonces, en esta semana lo que les acabé de mencionar, ¿sí? Y la siguiente semana le va a dar el otro compañero ya netamente instrumentos de medición, pero enfocados ya a la parte netamente automotriz, ¿sí? Entonces van a ver lo que son compresómetro, vacuómetro, estetoscopio, palpadores, tacómetros, hidrómetros y la parte también de, permítanme acá, denme un segundito. Y la parte de motores de combustión interna también van a ver la otra semana, ¿sí? Acá. Las partes del ciclo de trabajo, componentes, funcionamiento, diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo y procesos técnicos de reparación, ¿sí? Entonces, en estas 2 semanas vamos a ver todos los temas mencionados, ¿sí? Permítanme acá. Listo. Entonces, comenzamos, compañeros. Permítanme, les comparto la diapositiva que tengo preparada para empezar la clase. No sé si alguien tiene alguna sugerencia, alguna pregunta tal vez antes de comenzar. ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, comenzamos, por favor. Permítanme, acá les comparto la diapositiva. Ya se puede ver, ¿verdad? sí. Perfecto. Entonces, a ver, Sí, vamos sí. conociendo. ¿Sí? Listo. Entonces, a ver, compañeros, con respecto a los temas que les mencioné que vamos a ver esta semana, que es prácticamente todo lo que es de teoría de unidades de medida, mediciones, instrumentos de medición, este tipo de cosas, ¿ustedes lo manejan a diario tal vez? ¿Tienen conocimiento básico, avanzado? ¿Están todo el día en contacto con esto tal vez? Tal vez unas 2 o 3 veces por semana por tema de repuestos y verificación de medidas, cuando se compran los nuevos. ¿Qué, qué instrumento manejas prácticamente? Más el calibrador pie de rey, ¿En milímetros, pulgadas? en milímetro y en pulgadas. Ok. ¿En qué apreciación? ¿Perdón? ¿En qué apreciación? No entiendo la pregunta, Ah, disculpe. si lo mides tal vez en décimas, en milésimas. Ah, en pulgadas y en milímetros. Ya, ok, ok. Para medir tal vez con micrómetro, tal vez. No, ese no, no, no mucho. Ajá. Ya, ok, perfecto. Entonces con eso ya sabemos lo que vamos a ver esta semana. Sí, también vamos a ver lo que son relojes palpadores, profundímetros y en sus diferentes unidades de medida. ¿Ok? El resto de compañeros tal vez tiene contacto con este tipo de instrumentos a diario, tal vez, o cada cierto tiempo. Nosotros en cada cierto tiempo, por así mismo, por falta de repuestos. Ok, o sea, digamos, manejamos hasta cierto punto lo básico, digamos así. Exactamente. Perfecto. ¿Qué instrumento? Sí.
El calibrador, el pie de rey. Calibrador pie de rey. Ok, Clever, igual, ¿tú también? Sí, igual, el calibrador pie de rey. Ok, perfecto. Entonces sí tenemos por lo menos un conocimiento básico, ¿verdad? Sí. Listo, perfecto. Entonces continuamos, ¿sí? Damos como iniciado la clase en este momento. Entonces lo que nos compete es ver lo que es la parte de metrología mecánica. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Comenzamos con todas las magnitudes fundamentales y sistemas de unidades, ¿sí? Entonces tenemos lo que es magnitud, unidad de medida y medir. Todos nuestros conceptos básicos para ir entendiendo de a poquito todo lo que vamos a ir proporcionando en esta clase. Tenemos como sistemas generales, los sistemas que más se usan a nivel nacional e internacional. Tenemos lo que es el sistema internacional, el sistema inglés y el sistema sexagesimal, ¿sí? Nosotros como magnitud, ¿qué entendemos como magnitud? Es todo lo que se puede medir, ¿sí? Son conceptos bastante sencillitos, básicos. ¿Qué es una magnitud? Es todo lo que se puede medir, ya sea una propiedad de un objeto o de un fenómeno físico o químico susceptible a tomar diferentes valores numéricos, ¿sí? La magnitud es todo lo que nosotros podemos medir, prácticamente, ¿sí? ¿Qué es una unidad de medida? Es una estimación comparativa de dimensión o cantidad. Aquí entramos lo que es la unidad de medida, ¿no? Nosotros sabemos que para medir longitudes podemos medir en metros, centímetros, en kilómetros. Para medir masa, sabemos lo que es el kilogramo, el gramo, la libra, la onza, todo esto significa unidad de medida, ¿sí? ¿Qué es la unidad de medida? Todo esta, la unidad en la que nosotros medimos un objeto o un fenómeno físico, ¿sí? Esa es la unidad de medida. Y medir, ¿qué significa medir? Determinar una cantidad comparándola con su respectiva unidad. Eso es medir, ¿sí? Son conceptos bastante básicos para ir entendiendo de a poquito todo lo que conlleva, ¿sí? Dentro de esto tenemos lo que son sistemas de unidades internacional, inglés y el sexagesimal, como mencionábamos anteriormente, ¿sí? Se designa como un nombre de sistema de unidad de medida cuyo nombre y organización internacional, STI, ha sido designado por la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas en 1960. Desde esa década nosotros tenemos lo que son sistemas de medición, ¿sí? Como sistema internacional está integrado por 3 clases de unidades de base: unidades suplementarias y unidades derivadas. Ya vemos después unas tablas y ya nos damos una mejor idea de lo que estamos hablando. ¿Sí? Sistema internacional parte de una unidad. Las magnitudes fundamentales y las unidades que utiliza para las mismas son: para la longitud del pie, que son 30,48 centímetros; para la masa, la libra, 450 gramos; y para el tiempo, el segundo. ¿Sí? Aquí tenemos. Aquí podemos ver lo que es una tablita de las magnitudes fundamentales, las magnitudes base, como estábamos hablando, ¿sí? Tenemos en la parte de la columna de magnitud, tenemos lo que son magnitud, masa, tiempo, área, superficie, volumen, velocidad, todas las de acá. En el sistema internacional tenemos cómo se escribe la magnitud. Esto es algo muy importante, ¿sí? La magnitud, por ejemplo, si tomamos como referencia la longitud, la magnitud es netamente la letra M, pero la M en minúscula, no en mayúscula. La abreviación correcta es la M en minúscula para trabajar en el sistema internacional. Para nosotros ver en el sistema sexagesimal es el centímetro y en el inglés es el pie, ¿sí? Entonces esto es importante. Para nosotros describir o darnos a entender de manera adecuada, correcta, siempre tenemos que saber manejar cuál es la manera correcta de mencionar su unidad para cada magnitud que nosotros vamos a tratar, ¿sí? Entonces no es lo mismo poner una magnitud en mayúscula como en minúscula, ¿sí? Eso es para que tenerlo bien clarito. Entonces aquí tenemos netamente todas las magnitudes más principales, las que se manejan con mayor facilidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí, dentro del trabajo que ustedes realizan, la fuerza aquí está expresada en newtons. ¿En dónde tenemos nosotros la fuerza? ¿O en qué herramientas o en qué partes de la mecánica encontramos una magnitud expresada en newtons? De pronto en el torcómetro. En el terquímetro, perfecto. ¿Dónde más tenemos unos newtons?
Por lo general, netamente es en el torquímetro, ¿verdad? Lo que más se utiliza. ¿En qué dijo? Disculpe. En el torquímetro. Claro, sí, en el torquímetro se cuenta más esa fuerza. Sí, ¿verdad? Eso es lo más común, ¿verdad? Perfecto. En la parte de presión, creo yo que también es bastante común encontrarlos, ¿verdad? Para la línea de aire comprimido. En lo de presión, lo que es sistemas hidráulicos, También, perfecto. También tenemos como PCI o bares también lo tenemos, ¿no? Para la presión. sí, exacto. Sí, perfecto. Eso de velocidad, aceleración. Aceleración es prácticamente unos odómetros de los tableros, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces creo yo que todos hemos visto por lo menos la gran mayoría de todas estas unidades y magnitudes, ¿verdad? Así es. Sí, ¿no es cierto? No tenemos un mayor problema con esto, ¿verdad? Estamos entendiéndolo perfecto. Listo. Entonces acá tenemos lo mismo, ¿sí? Tenemos otra tablita en la que nos indica unidad, un poquito más a detalle, por ejemplo, en centímetro, cuánto equivale en metros, transformándole, cuánto equivale a pulgadas, cuánto equivale a pie, a yardas y a millas, ¿sí? Y así lo mismo como tenemos acá, metro, pulgada, pie, y es equivalente transformada en las otras unidades, ¿sí? Tanto como longitud, tenemos acá superficie, y también tenemos acá como parte de volumen, ¿sí? Estas diapositivas yo las comparto ya cuando estén tengan acceso a la plataforma, esto ya van a encontrar las mismas diapositivas que presentamos acá, ustedes la van a tener compartido sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, continúo. Acá, ¿qué tenemos como unidades base? Lo que veníamos hablando, ¿sí? Del sistema internacional, que es el que más nosotros tenemos en contacto. Son las unidades las cuales se fundamenta la estructura del sistema internacional, ¿sí? Tenemos unidades base, de ahí parte todo el resto de derivados como lo hablábamos. En la actualidad son 7, correspondiendo a las siguientes magnitudes, ¿sí? Estamos hablando en el sistema internacional de unidades, el SI, ¿sí? Tenemos como magnitud física la longitud, masa, tiempo, cantidad de sustancia, temperatura, corriente eléctrica e intensidad luminosa. Estas son las 7 unidades básicas o de base que tenemos en el sistema internacional. Y a partir de estas se van desarrollando sus respectivos derivados, ¿sí? Pues aquí tenemos igual, ¿no? Acá ya los veíamos en símbolos, eso voy a siempre remarcar, siempre que hay que saberlo escribir de manera correcta, ¿sí? Pues aquí veo. ¿Cuál es el símbolo? Aquí la que nos aparece con respecto a las anteriores, tenemos la cantidad de sustancia, que es el mol, que es prácticamente para manejarlo, cuando se habla en la parte química, para manejar el número de átomos, de electrones, de ese tipo de cosas, entra la cantidad de sustancia con su unidad del mol. La temperatura que tenemos de Kelvin, corriente eléctrica, intensidad luminosa, que es la candela, ¿sí? Me imagino que en su área de trabajo, su ámbito laboral, creería yo que también está bastante experiencia con lo que es la parte eléctrica o electrónica también, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? O sea, el uso de Sí, así es. voltímetro, ¿cierto? Amperímetro y todo eso, ¿verdad? Perfecto, entonces no tenemos ningún tipo de problema con eso. Corriente eléctrica, como conocemos, el amperaje para medir los voltios es unidad del voltio. eh, el voltaje es unidad del voltio para medir resistencia. ¿La resistencia en qué unidad se da? ohmios. Ohmios, estamos perfecto. Para medir capacitores y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces estamos ahí. No hay ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Con qué? Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como metro patrón. Se utiliza para medir longitudes, lo que estamos hablando, ¿sí? En el sistema internacional. La definición actual del metro corresponde a la longitud recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo. ¿Sí? Prácticamente es así es como se define el metro. La longitud recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo. ¿Sí? Así es como nace el metro. Entonces aquí tenemos 1 sobre, entonces aquí es la velocidad de la luz, ¿no? Aquí, este valor de aquí, grande de aquí. Tenemos el kilogramo patrón en el SI.
se definió como la masa de un decímetro cúbico de agua, pura en su máxima densidad, a los 4 grados centígrados. Su definición actual es la siguiente. Un kilogramo patrón equivale a la masa de un cilindro hecho de platino e iridio, el cual se conserva como modelo en la Oficina Internacional de Pesas de Medidas, localizada en París, Francia. Sí, así es como se define. O como dato, si es que tal vez no lo conocían, un litro, ¿cuánto pesa? Si nosotros un litro le ponemos en una balanza, 1 litro. como dato, digamos, como para tenerlo ahí como dato. Un dato, un cierto punto básico, digamos, para tener una referencia. Si nosotros tomamos un litro, lo ponemos en una balanza, ¿cuánto mediría? No. ¿No? ¿Alguien que sepa cuánto es un No, litro en no, peso? ¿No? ¿Nadie? Valdría a 1000 mililitros. Perfecto, 1000 mililitros, que eso nos da 1 kilogramo, ¿verdad? Ok, Sí, entonces como dato ahí, como para tenerlo de referencia, ¿sí? Un litro, si nosotros lo pesamos, da igual a 1 kilogramo de masa, ¿sí? Perfecto. ¿Qué tenemos acá? Como segundo patrón. Se utiliza para medir el tiempo, el segundo, ¿sí? Como todos lo conocemos, ¿sí? Se definió en términos del día solar medio, allá por el año 1900. Un día solar es el intervalo de tiempo entre apariciones sucesivas del Sol, en el punto más alto que alcanza en el cielo, cada día. En la década del 60, en el año 67, el segundo fue redefinido para sacar ventaja de la enorme precisión que se logra con un dispositivo conocido como reloj atómico, que mide vibraciones de átomos de cesio. Ahora un segundo se define como, tenemos aquí 9.192.631.770 veces el periodo de vibración de la radiación del átomo de cesio 133. Así es como se definió el segundo, mediante métodos científicos con este elemento químico, ¿sí? Un poquito complicado o un poquito grande, digámoslo así, llegar a fondo a, a extender este tema, pero lo traigo en lo concreto, ¿sí? Así es como se define un segundo, se midió un segundo a través del Sol y las vibraciones del átomo de cesio, ¿sí? Acá tenemos unidades derivadas. A ver, unidades derivadas. Estas parten, como ya vimos anteriormente, parten en base a las unidades base que teníamos, ¿sí? Entonces, las unidades derivadas del sistema internacional. Se forman combinando las unidades de base o bien estas y las suplementarias, según expresiones algebraicas que relacionan las magnitudes correspondientes. Muchas de estas expresiones algebraicas pueden ser reemplazadas por nombre y símbolos especiales, los cuales pueden ser utilizados para la formación de otras unidades derivadas. ¿Sí? Está perfecto aquí el ejemplo que les tengo aquí. La cantidad de trabajo. ¿Qué tenemos acá? Es la fuerza por la distancia y esto se mide por newtons y metros. La fuerza, como ya conocíamos, tenemos la unidad de newton y la distancia lo vemos en longitud y en este caso lo tenemos en metro. ¿Y qué es un newton por un metro? Es un joule. ¿Sí? La cantidad de trabajo. Entonces de ahí nacen las unidades derivadas, prácticamente las combinaciones de las unidades base. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí de fuerza, por ejemplo? Que es la masa por la aceleración. Tenemos dos unidades básicas, masa y aceleración. En este caso, kilogramo por Sobre mí. metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Y esto ya sabemos que es kilogramos. ¿Qué es lo de acá? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿a qué unidades iguales? Ya hablamos hace ratito, que es la fuerza. La unidad de la fuerza. ¿Sí? Esto también significa que es igual a newton. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es un newton. ¿Sí? Cada vez que hablamos, también se expresa en newton, o su unidad original, digámoslo así, que es masa por aceleración, que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? que esto es igual a un newton. Y de la aceleración es lo mismo,
Tenemos aquí, partimos que la aceleración es velocidad sobre tiempo. La velocidad se da en metros sobre segundo, el tiempo es sobre segundo, y aplicando esta simple operación de fracciones, tenemos que la aceleración es igual a metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Bastante sencillito. Aquí en esta parte de aquí, con respecto, no sé qué tan al día están en conocimientos de física. Aquí esta parte de la aceleración. ¿Entendemos con claridad de dónde aparece este metro sobre segundo cuadrado? No, No, ok, no hay ningún problema. A ver, permíteme, a ver. ¿Alguien más tal vez? No recuerdo por si acaso. Ya, ok, no hay ningún problema. Aquí estamos para aprender. Está de No hay ningún, refrescar la mente nomás. ok, no hay ningún problema, no pasa nada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Sí sabemos aquí, déjenme ver si le puedo proporcionar la pizarrita aquí. Dame un segundito. Solo para que no quede ningún tipo de duda, ¿sí? Déjenme ver, denme un segundo. Creo que se puede anotar. ¿Se ve la línea que tracé aquí? sí, Sí, ya. Perfecto. A ver, déjenme ponerle un color negro para que se vea bien. Entonces tenemos acá exactamente fracciones, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice acá? Le voy a ir poniendo debajo para que se entienda bien, ¿sí? Me dice que la aceleración es la velocidad, una fracción sobre el tiempo, ¿verdad? Ahí tenemos una fracción, ¿no es cierto? Velocidad sobre tiempo. ¿Esto qué me da? Me dice que es igual, la velocidad está dado en metros sobre segundo al cuadrado, sobre segundo, perdón. Entonces lo metros ponemos sobre acá, ¿cierto? Tenemos el metro, acá tenemos el segundo, acá, y seguimos sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces seguimos con una fracción aquí, ¿verdad? Entonces acá la volvemos a poner, metro sobre, me disculpan la letra que estoy con el mouse, ¿no? Pero creo que sí está bastante entendido, ¿no es cierto? Ya. Entonces acá, ¿qué hacemos aquí? Ay, aquí era, dame un segundito. Aquí es sobre segundo. Y esto es igual. Sí, entonces aquí tenemos manejo netamente de fracción, ¿verdad? Eso sí le comprendemos, fracciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde nos aparece este metro sobre segundo cuadrado? Entonces, simplemente de multiplicar extremos con extremos, el metro. Aquí se supone que el segundo está sobre 1, o sea, una fracción de s sobre 1, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos m por 1, que se supone que está por debajo, y tenemos el metro acá arriba, en el numerador. Y luego multiplicamos de internos, que es s por s, que nos da segundo s al cuadrado. ¿Sí? cuadrado. Entonces eso es por qué nos aparece acá. Partimos de la aceleración, que es velocidad sobre tiempo, le ponemos cada uno en sus unidades correspondientes y hacemos la respectiva multiplicación y nos aparece la unidad. ¿Sí? ¿Claro? ¿Claro para todos? Sí, ahí está claro. Ok, Sí, quedó claro. Sí, Gracias. perfecto, sí. No, nunca está por demás tener hacer esos pequeños recorderis, como nos decía el compañero. Perfecto, entonces continúo. Sigue rayado, ¿verdad? Sí, Déjenme verle ya está. Permítame, les borro aquí para que no aparezca. Listo. Perfecto. Continuamos, por favor. Tenemos acá, dice unidades suplementarias acá. Hace rato teníamos lo que son las derivadas, ahora tenemos las suplementarias del mismo sistema, ¿sí? El internacional que manejamos prácticamente a diario. Estamos más acostumbrados a manejar. Son las unidades con las cuales no se han tomado una decisión de si pertenecen a las unidades base o las unidades derivadas, ¿sí? Corresponden a las magnitudes de ángulo plano y de ángulo sólido y cuyos nombres respectivamente son radián y el esteroradián. Los radianes prácticamente se utilizan para medir ángulos y en dos dimensiones y los estereoradianes son para medir ángulos en tres dimensiones, en 3D. Y aquí, acá sí. Sí. Entonces no hay para qué complicarse tanto. Sí. Entonces nosotros acá tenemos lo que son múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. ¿Sí? Entonces aquí partimos igual. Esto no es tan complicado. No sé si esto ustedes tal vez lo manejan a diario, tal vez, o han visto estos submúltiplos cuando hablamos
10 a la -1, a la -2, o 10 a la 2, 10 a la 3, tal vez. ¿Ustedes lo ven? No, 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 para No, nada. Tal vez No, en no, algún tipo no. de líquido, algún tipo de dato técnico, digámoslo así, tal vez, ¿no? no, ingeniero. No, ok, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, esto es no. parte de los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional, ¿sí? Entonces, nosotros partimos de la unidad. Aquí el puntero se me ve, el puntero. Sí, Sí, ok. Entonces, aquí dice unidad 1, ¿verdad? Entonces, partimos de la unidad. Cuando nosotros vemos este numerito de acá de -1, -2, -3, -4, estamos diciendo que nos vamos a unidad más pequeña que la unidad, a un número más pequeño de la unidad. ¿Sí? Aquí ya nos vamos en la parte de los decimales. O sea, 0, y el número que nos expresa aquí. Sí, o sea, nos vamos a números más pequeños de la unidad. En cambio, cuando nosotros partimos de la unidad y nos vamos hacia arriba, cuando el exponente es positivo, no es negativo, en cambio estamos hablando de números mucho más grandes, números mayores. Y eso es lo que le llamamos múltiplos y submúltiplos. ¿Sí? Múltiplos estamos hablando de la parte hacia arriba y submúltiplos en la parte de hacia abajo. ¿Sí? Todavía estamos hablando, por ejemplo, nosotros hablamos de kilómetro, hablamos de dependiendo de lo que estemos viendo, ¿no? Por ejemplo, si la unidad para mí es del metro, digamos, ¿sí? Nos vamos 1 por 10, decametro. Si nos ponemos acá, hectómetro, acá, kilómetro, lo que conocemos, ¿cierto? Megametro, gigametro, terametro, petametro, ¿sí? Y si nos vamos en cambio hacia abajo, decimos decímetro, centímetro, milímetro, ahí es donde parte, donde ya lo conocemos, ¿no? El milímetro, el micro, nano, pico. Sí, facilito de comprender esto, ¿no es cierto? Nos vemos en negativo, ya sabemos que son números pequeñitos de la unidad, números decimales. Y si lo vemos del exponente en positivo, en cambio estamos viendo números mayores, números más grandes. ¿Sí? ¿Alguna duda tal vez? ninguna. No. No. Perfecto. Perfecto. Entonces continuamos acá, ¿sí? Para convertir una unidad a otra de menor magnitud se multiplica, como nos dice aquí. Para convertir una unidad a otra de menor, se multiplica. En caso de que se requiera convertir a unidades mayores, se divide. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Para cambiar de un prefijo a otro, se debe realizar la resta de los exponentes de mayor a menor, como tenemos acá. Netamente sumar. Por ejemplo, si tenemos aquí 10 menos 1 y 10 a la 3, hacemos esta resta de los exponentes, tenemos el 3 y el -1, tenemos un valor de 2. Y así es como nos dice acá, cambiar de prefijo a un valor. ¿Sí? No hay ningún tipo de problema con eso. ¿Sí? Igual como les vuelvo a repetir, este documento les comparto en la plataforma para que ustedes tengan acceso. ¿Sí? No hay ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entramos ya un poquito a hablar los conceptos de lo que son instrumentos de medición, ¿sí? Después de ver un poquito de unidades de medida, qué es magnitud, qué es medir. A ver si nos acordamos. ¿Cuál era la definición de magnitud? Todo lo que se puede medir. Perfecto. Estamos hablando en propiedades físicas, decíamos, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. ¿Qué era unidad de medida? ¿Alguien se recuerda qué era unidad de medida? Estimación comparativa de dimensiones o cantidad. Eso era medir. La unidad de medida es Unidad, prácticamente, uni- unidad de medida. sí, la unidad de medida. Estimación Medida es comparativa de dimensión comparativamente o la cantidad. cantidad. Ujú, tal cual. Sí, ahí estamos bien, sí. Una pequeña aclaración, eso no les dije al momento de presentar la asignatura. Como les dije, esta semana vamos a ver todo lo que tiene que ver con medición, medidas, instrumentos de medición, ¿sí? Y la otra semana ya van a ver igual instrumentos de medición, pero netamente ya dentro de lo que es automotriz prácticamente con el otro compañero. Al final de estas 2 semanas, igual van a tener que rendir una pequeña prueba, una pequeña evaluación para que puedan aprobar la materia, ¿sí? Entonces, la otra semana, el último día de clases, que sería el próximo viernes,
Va a ir la mitad de la prueba de la materia que nosotros vemos esta semana y la otra mitad la materia que van a ver con el compañero la otra semana, ¿sí? Para que quede claro. Entonces, por eso lo importante de que todas las clases que vamos a ver esta semana, que quede clarito, que no haya duda y para que puedan dar un buen examen, ¿sí? Que no es complicado. Yo me preocupo de darles el contenido bien concreto y cuando veamos la parte de los ejercicios de la práctica, de igual manera, ver ejercicios un poquito básicos que nos entiendan bien y ahí vemos un poquito más complicado para que el concepto quede claro, ¿sí? Y no tengan ningún tipo de problema cuando venga el examen la próxima semana. Entonces, continuamos acá. Tenemos instrumentos de medición, ¿no? Arrancamos con los básicos. Instrumentos de medición. Tenemos una regla que todo el mundo creo que hemos manejado, una regla desde niños prácticamente, ¿sí? Instrumento de forma rectangular y de poco espesor, el cual puede estar hecho de distintos materiales rígidos que sirve principalmente para medir la distancia entre dos puntos o para trazar líneas. Estamos hablando netamente de medición de longitud, ¿no es cierto? Netamente de longitud. Una cinta métrica o flexómetro, como se le conoce, para medir distancias con una apreciación de 1 milímetro. Eso es lo que les decía al inicio de la clase. Nos decía, creo que nos compartía Leonardo, que decía que saben medir con el pie de rey. Entonces yo les decía la apreciación. Entonces ya después vamos a ver la teoría, el significado de apreciación, porque es la variancia diferente dependiendo de cada instrumento de medición. Entonces aquí nos dice que el fluxómetro va desde 1 milímetro, la unidad más pequeña que se puede medir, ¿sí? Ya tanto sea en pulgadas, también suelen tener el cero de la escala coincidiendo con su extremo, por lo que en este caso se debe medir partiendo del mismo, donde tiene una pata de apoyo para colocar en el borde de la pieza, facilitando la medición. Y eso pues ya dependiendo del exómetro, ¿no? Tienen una distancia de 1 a 5 metros de longitud. Acá tenemos lo que estamos un poquito más familiarizados todos, ¿verdad? Lo que dice calibre o vernier. Un instrumento para medir pequeñas longitudes con apreciación de 0,1. Aquí ya vamos topando un poquito la definición de apreciación. Aquí en cambio nos dice que es de 0,1 milímetros. Significa que la apreciación es la medida más pequeña que puede dar el instrumento. Esa es la definición de apreciación, la medida más pequeña que puede dar el instrumento. En este caso es 0,1 milímetro. Eso nos está hablando de una décima de milímetro. Sí, ya cuando veamos los ejemplos vamos a entender bien lo que es una décima, una centésima, una milésima, una 10 milésima y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces ahorita estamos viéndolo de manera general, pero ya sabemos que la apreciación es la unidad más pequeña que puede medir un instrumento, el valor más pequeñito que puede medir un instrumento. Esa es la apreciación. ¿Sí? Dice, tenemos en los modelos más comunes cognonio, igual ya lo vemos más a profundidad, que es la escala de 10 divisiones, apreciación de 0,02 milímetros, en cambio aquí la apreciación ya cambió, ya no es de una décima, sino aquí estamos hablando de 2 centésimas. ¿Sí? Entonces ya después lo vemos para entender bien clarito este tipo de cosas. Un nonio de 50 divisiones, como muestra acá la gráfica. Además, también lo tenemos lo que es en pulgadas, 1/128 de pulgada. En el nonio de pulgadas, por lo tanto, su apreciación dependerá de la cantidad de divisiones del nonio. ¿Sí? Estamos viendo de manera general. El micrómetro. ¿Alguien tal vez el manejo del micrómetro lo maneja tal vez a diario, cada cierto tiempo tal vez? Cada cierto tiempo. ¿Sí? ¿En qué área lo maneja? En lo que es la transmisión, la corona, Ah, ok, y para exactamente. medir las lainas, las alzas. Ah, ok, eso se necesita bastante precisión, ¿no? Pues sí, Sí. perfecto. ¿Alguien más tal vez manejaba el Lo micrómetro antes? mismo, pero muy de vez en cuando, no es muy seguido. Ok, Lo hacemos en cajas de cambio EcoSplit, en ok, vehículos, camiones. ok, perfecto. Sí, Leonardo, ¿tú? sí, igual esporádicamente justamente en las líneas para regular los diferenciales. Ok, tal vez en qué unidad, con qué apreciación utilizan el micrómetro, lo que estamos viendo, la apreciación, la medida más chiquita que da el micrómetro, Sí, en centésimos de milímetro es el que tenemos nosotros. centésimo, perfecto. Mm. ¿Alguien, el resto también igual en centésimo? Sí. Sí, lo Sí. mismo. Para
para medir también los diámetros de lo que es el amarraje de bajo cigüeñal. Ah, ok, eso es muy importante, ¿no? Tiene que ser bastante precisos. Ya. Entonces nosotros igual vamos a aprender a medir en centésimas, pero también vamos a aprender a medir en milésimas y en 10 milésimas también el micrómetro. ¿Sí? Perfecto, entonces continuamos. Ya sí tenemos un background de cómo utilizar estos instrumentos. ¿Sí? El amperímetro, como estábamos hablando, prácticamente creo que todos también lo han utilizado sin problema, ¿verdad? ¿Sí, no es cierto? Sí, Sí, ¿no es cierto? Perfecto. Igual la semana que viene, igual que también ven este tema. Ahorita lo vemos de manera general, ¿no? ¿Sí? Instrumento que mide la intensidad de corriente que circula por interior y su unidad de medición son los amperes, como veíamos anteriormente, ¿sí? ¿Cuánta corriente hay en el circuito o cuántos electrones circulan por unidad de tiempo? Eso es lo que le digo, ¿sí? ¿Cuánta corriente hay en el circuito o cuántos electrones circulan por unidad de tiempo? Eso es el amperaje, lo que quiere decir. Se debe conectar en serie con la corriente a medir, de lo contrario provoca cortocircuitos por su baja resistencia interna, con los correspondientes daños. Eso me imagino que lo tienen clarito, ¿verdad? Cuando se mide amperaje, se mide en serie, cuando se mide en voltaje, se mide en paralelo, ¿no es cierto? sí. Sí. Sí, 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 ¿no es cierto? Está sí. bastante claro, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué tenemos del multímetro? Prácticamente para medir el voltaje, ¿no es cierto? ¿Cuántos voltios o fuerza electromotriz hay en los puntos de circuito donde se conectan los terminales del instrumento? ¿Sí? ¿Cuántos voltios o fuerza electromotriz? Eso es prácticamente lo que mide el voltímetro, ¿sí? Y lo que hablábamos, ¿no? Es prácticamente lo correcto es conectarse en paralelo para medir la tensión dentro de esos dos puntos, ¿sí? El multímetro, la unión de los dos instrumentos que vimos anteriormente, ¿sí? Y tenemos incluso más opciones dentro del multímetro, ¿no? Tenemos lo que es para medir los transistores, para medir continuidad, para medir la capacitancia, la resistencia, en varias unidades de medidas también. Y podemos medir en milivoltios, en kilovoltios también creo que mide el multímetro, ¿verdad? Unidades ya más grandes, ¿no es cierto? Listo, perfecto. Entonces aquí tenemos una grafiquita de cómo es la manera correcta, ¿sí? Medición de voltaje en paralelo con la carga y medición de corriente prácticamente en serie, ¿no es cierto? Eso sí lo podemos distinguir, ¿verdad? Lo que significa paralelo según el gráfico. Sí, 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 ¿Sí, es no es claro. cierto? ¿Sí, no es cierto? Perfecto. Entonces tenemos acá, ¿qué otros instrumentos de medición nosotros tenemos por acá? Tenemos para medir ángulos, tenemos lo que son escuadras, goniómetros, sextante, transportador. Para medir horizontalidad o verticalidad, tenemos lo que es el clásico, digamos así, del el nivel. Existen ya varios tipos, un instrumento muy útil para la construcción, sobre todo, pero también se utiliza para todo tipo de instalación, creo yo. Carpintería metálica, carpintería de aluminio, construcciones. No sé si alguien ha utilizado el nivel láser, No. ¿no? ¿Se utiliza tal vez el nivel dentro de su ámbito laboral? Muy poco. ¿Un poco? Muy poco, bueno, en mi rama, ¿no? Ya hay en lo que es para hacer platinas, todo eso, los compañeros soldadores sí utilizan el nivel. Ah, pues, ok, para soldar las piezas, ¿no es cierto? Para medir. Exactamente, sí. Ok, ya, perfecto. Entonces, esos nos ayudan, ¿sí? Las escuadras, goniómetros, ¿utilizan eso tal vez? Transportador, No, ¿no? Listo. no utilizan eso. Que es prácticamente lo que vemos aquí en el dibujo, ¿no? Para medir netamente ángulo. Con respecto a una superficie, apoyamos de la otra punta del goniómetro en este caso y podemos medir cuántos ángulos tiene, por ejemplo, este hexágono. ¿Sí? Netamente para medir ángulos. Tanto el goniómetro, escuadras, netamente 90 grados, transportador y sextante. ¿Sí? Sí. Tenemos acá osciloscopio. Eso también creería yo que sí lo manejan, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, no le manejo y no le domino más que todo. Ya, Yo eso estoy, también lo van a ver la otra semana. Como les digo, ya profundizan en instrumentos ya netamente automotrices que se utiliza bastante. Sí. A ver, ¿quién me dice? Leonardo, ¿tú me dices que se utiliza esto? Sí, yo sé ocupar eso para medir los pulsos de corriente de ciertos
componentes del motor, en este caso podría ser de inyectores o a su vez las pulsaciones que nos dé el CKP. Y tú le comparas con las pulsos que deberían dar originalmente, ¿no es cierto? Ahora sí es porque sí tenemos se podría decir unas tolerancias que nos dio mismo la casa fabricante. Exactamente, y comparas netamente la forma de la gráfica. Ajá, sí, correcto. Perfecto. Sí, sí, así mismo funciona. Y es netamente se utiliza en todo lo que tiene que ver con circuitos eléctricos y electrónicos, ¿no? Netamente para ver la gráfica, cuál es la gráfica teórica que nos debe dar el cierto componente y comprobar con la gráfica que nos da el componente ya cuando esté en uso. Y dependiendo de la gráfica que esté, nosotros veremos cuál es qué camino llegamos o qué camino tomamos para que esa gráfica se iguale a la gráfica teórica, lo que nos decía el compañero, ¿sí? Por eso nos ayuda, es importante tener este tipo de gráfica. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no es suficiente solo con la medición del multímetro, solo medir la corriente, medir solo el voltaje, entonces necesitamos algo extra para saber que nosotros estamos comparando bien los componentes. Y en este caso, el osciloscopio es lo que nos ayuda mediante una gráfica de onda, ¿no es cierto? Javier, no sé si tú también utilizas esto. Casi muy poco. Sí, pues, Multímetros sí utilizamos, pero el ya. osciloscopio casi no. Ok, no hay ningún problema. Y eso ya lo ven la semana que viene y con eso ya tienen conceptos de este tipo de cosas y prácticas sobre todo. Tenemos acá, tenemos más instrumentos de medición por acá, para medir masa, para medir tiempo, para medir temperaturas, tenemos para masa, la balanza que todos conocemos, báscula, espectrómetro de masa, para medir tiempo, calendario, cronómetro, reloj. ¿Sí? Para medir temperatura tenemos lo que es termómetro, termopar y pirómetro. Ah, eso también mide el multímetro, ¿no? Me olvidaba de mencionarlo. Casi siempre vienes con la parte de la termocupla. Y la parte de aquí, que este es del pirómetro, esta pistolita de aquí, que también nos ayuda a medir temperatura. No sé si han utilizado esta, Yo sí en mi trabajo, ¿sí, no es cierto? sí disponemos de este Es tipo. bastante precisa, ¿verdad? Sí, así es. Justamente cuando tenemos que ver, cuando se empiezan a remorderse los termostatos y las máquinas empiezan a tener sobrecalentamientos, con eso se da un Ajá, diagnóstico más rápido, al menos en campo. Es una ayuda tremenda. sí. Por ejemplo, el que tú utilizas, el fabricante te recomienda qué distancia debes medirlo del punto que vas a medir. Más o menos aproximado es una cuarta del que nosotros, Eso es una cuarta de que más o hablamos menos estamos centímetros, aproximadamente de unos 15 centímetros. ya. Y te da una medida bastante precisa, ¿verdad? Sí, bien real, ajá. Sí, es bastante, esto Porque a ayuda veces comparamos bastante. hasta incluso con el escáner y no varía mucho la medición. Ah, sí, es que ese sí es a base de láser el principio de funcionamiento. Sí, es Ayuda bien. bastantísimo. Ajá. Sí, sí, ¿no es cierto? ¿Nos decías, Mauricio, algo? No, nosotros no, bueno, no disponemos del instrumento, la herramienta en el taller. Ahí nos Ah, ok. basamos a lo que es del escáner y al manómetro. Ah, ok, que también es bastante fiable, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando el acceso es un poquito difícil, es donde se utiliza este pirómetro, porque Claro, el eso acceso es sí es complicado. una Aquí buena herramienta. no hay otra opción que de ley utilizar un pirómetro. Javier, ¿tú nos decías algo? No, sí lo utilizamos de vez en cuando toca hacer reparaciones de caja, donde se ponen ciertos rodamientos a una temperatura, por ejemplo, el manual dice 100 grados y lo utilizamos. Ah, perfecto, sí, perfecto. Sí, claro, los rodamientos fundamentales, ¿no? El rodamiento es prácticamente se utiliza grasa, ¿no es cierto? Correcto. Sí, ¿no? Sí, cuando Mago. toca ajustarlo o colocarlo en el eje, te dice el manual que lo debes calentar a una temperatura de 100 grados y colocarlo. Ok, ok, para que la viscosidad se active, digamos así, ¿no? Que funcione de manera de seguir. Correcto. Ujú, sí, tal cual, estamos perfectos. Entonces. A ver, ¿qué tenemos acá? Para medir presión, para medir flujo, tenemos acá el barómetro, manómetro, y tenemos aquí también para medir el flujo con lo que es el caudalímetro, ¿sí? Esto creo yo que también ustedes lo manejan, ¿verdad? A ver. Para medir presión de ley, creería yo. Sí, los barómetros, sí. Sí, ¿no es cierto? Es decir, para medir la presión de todos los elementos. Para medir el flujo, lo que es el caudalímetro, No, ¿no? El resto no, tal no vez. tenemos. Lo hemos utilizado en la parte de presiones hidráulicas en los cajetines.
ahí metemos esta herramienta para poder ver la presión y todo eso. ¿Del caudalímetro? Sí, Sí, ¿no es hemos cierto? Para utilizado. medir el flujo. Sí, Bien, perfecto. Sí, tenemos bastante. La experiencia que ustedes tienen ayuda bastantísimo para ir entendiendo de mejor manera todos los conceptos que vemos acá. Entonces acá entramos, ya vimos un poquito de manera general todos los instrumentos que nosotros nos podemos topar un poquito de manera común, ¿no? Pero ahorita entramos de nuevo con un poquito de conceptos que son facilitos de entender, pero siempre ustedes van a tener, están teniendo una formación de tercer nivel. Entonces siempre es importante saber manejar todos los conceptos adecuados, de manera correcta, ¿sí? Y ahí es donde ustedes se ganan, digámoslo así, una mejor visión del clientela o de la clientela en este caso como profesionales que ustedes van a hacer, ¿sí? Entonces es importante de saber utilizar los términos adecuados, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de exactitud y precisión. Lo voy a cambiar para que no se ayuden, digamos. A ver, ¿quién me ayuda con la definición de exactitud? ¿Qué es la exactitud? ¿O en qué se diferencia con la precisión? ¿Qué es exactitud? La exactitud puede ser una medida real, ¿Ok? porque La se precisión. mide algo exacto, ¿no? Algo puntual. ¿Ok? Perfecto. La precisión. La precisión, un aproximado a la medida real. ¿Ok? Vamos por ahí. A ver, Leonardo, ¿tú qué me dirías? ¿Qué es la exactitud? La exactitud para mí sería una medida aproximada a lo real. ¿Ok? Ya. ¿Y la precisión? Precisión sería la medida exacta de lo que se esté midiendo. ¿Ok? Estamos bastante cercanos. Hay que modificarle un poquito, pero teníamos una idea. Sí. A ver, Javier. Javier. A ver, ayúdanos, Javier. ¿Qué entiendes tú por exactitud y por precisión? por exactitud sería una medición exacta en cuanto a unos pequeños errores de medición, o sea, algo que sería como una medida eh, media exacta. ¿Ya? ¿Y Y la precisión? precisión sería lo más preciso, lo más aproximado que se da de acuerdo a la medida. Ok, ya. Perdón, no le estaba viendo a Wheeler. Wheeler también, si nos ayudas también. Wheeler, no sé si nos escuchas. No, porque no está escuchando. Bueno, ni modo. A ver, entonces, ¿qué tenemos acá? Sé que. ¿Sí? ¿Nos escuchas, Wheeler? La exactitud, estoy leyendo un poco que, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, les estoy escuchando. Se le denomina a la capacidad, la exactitud de un instrumento acercarse al valor real. Ok, listo. Entonces, sí, está perfecto lo que nos decía Wheeler. Sí, aquí hay dos conceptos claritos que tenemos que saber cómo diferenciarlos. ¿Sí? Como les decía, para tratar de tener una muy buena utilización de la terminología, ¿sí? Entonces acá, guiémonos en la parte de aquí de la grafiquita que tenemos. Tenemos una gráfica de tiro al blanco. Entonces partimos con la exactitud, ¿sí? ¿Qué es la exactitud? Nosotros se define como el valor entre el valor que nosotros queremos, es el valor verdadero, con el valor medido. O sea, digamos, si nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos un plano en la mano y vamos a medir un eje, digamos, vamos a medir el diámetro, y el plano nos dice que el eje debe tener un diámetro de 20 milímetros. De 20 milímetros, nosotros tomamos del calibrador o tomamos del micrómetro, hacemos la medición, y la medición nos dice que tiene 20,1. Entonces nosotros decimos que somos exactos con una décima de milímetro. Sí, esa es la exactitud. El valor que nosotros queremos llegar con respecto a la medida real que nosotros tomamos con el instrumento. Eso es ser exacto. ¿Sí? ¿Qué tanto nos aproximamos a la medida real que nosotros queremos? Eso es ser exacto.
¿sí? Y en cambio la precisión, ¿qué nos dice la precisión? En cambio nos dice la precisión que es cuántas veces nosotros podemos replicar esta medida con diferentes mediciones. O sea, cuántas veces nosotros podemos obtener esta medición en diferentes mediciones. ¿A qué me hago referencia? Por ejemplo, aquí, digamos, nosotros tenemos que fabricar el mismo ejemplo, un eje de 20 milímetros, digamos así, ¿sí? Entonces nosotros vamos a fabricar ese. Entonces, digamos, el primer eje nos mide 20,1. El segundo eje nos mide 20,15. El tercer eje nos mide 20,20 milímetros. Entonces, ¿cuál es nuestra precisión? ¿Cuántas veces nosotros podemos repetir la misma medida que nosotros queremos obtener? ¿Sí? No sé si quedó claro el concepto. Sí, ¿Sí? En esto de la precisión, de lo que dice que podemos medir cuántas veces sea, se puede medir hasta llegar al objetivo de la medida exacta. Es, por Así más ejemplo, o menos lo entiendo yo. dependiendo del número de veces que tú vayas a medir. Por ejemplo, si tú vas a fabricar una pieza, ¿no es cierto? Entonces, ¿Ya? si esa pieza que tú vas a fabricar tiene que salir de 20 milímetros cerrados, digamos así, 20,00, entonces, ¿Ya? ¿cuál es la capacidad? ¿Qué tan preciso eres tú de repetir esa medida 20 milímetros? Digamos, si tú vas a fabricar 10 piezas de 20 milímetros. Y Ah, ya. digamos que de esas 10 piezas, solo sacaste tú 5 piezas con esa misma medida, entonces digamos que tú tienes una precisión del 50% de las Ya. 10 piezas. Sí, eso es. Entonces te Ya. dice el número de veces que tú puedes ser exacto, digámoslo así. Ya. Sí, O sea, en otras palabras, como se dice, ponerle al ojímetro, como se dice. Y si le hace la medida exacta, entonces ya, sí, ya. más o Entonces, menos es la idea. sí, entonces prácticamente la precisión es la capacidad de repetir la medida exacta. Es netamente la repetición, la Ya. precisión. ¿Sí? Entonces acá, Listo. miremos aquí el ejemplo, la gráfica que tenemos. Tenemos en la parte Y la exactitud y en la X precisión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice aquí el primer gráfico? Me dice alta exactitud y baja precisión. ¿Sí? ¿Por qué me dice alta exactitud? Porque uno de los puntos verdes está justo dando en el centro, digamos, ¿sí? Pero ¿por qué Sí, baja precisión? Porque los siguientes puntos o los siguientes intentos están fuera del pues, centro. O sea, no es capaz de repetir la misma exactitud. ¿Sí? ya. Entonces aquí se entiende clarito, ¿no es cierto? Ya. Pues vamos en el de acá abajo. Aquí me dice baja exactitud y baja precisión. ¿Por qué? Porque ninguno de los puntitos llegó al centro. O sea, baja Ya. exactitud. Y después en los siguientes intentos todavía baja precisión porque ninguna se acercó por lo menos. ¿No es cierto? Sí. Ya. Y aquí en el de acá arriba me dice una alta exactitud y alta precisión. ¿Por qué? Porque todos los puntitos me están dando en pleno centro y el resto de puntos me están dando igual de la misma manera. Entonces tengo alta exactitud y alta precisión. ¿Sí? Y en el de acá, Ujú. en cambio, tenemos alta precisión, pero baja exactitud. ¿Por qué? Porque la exactitud estamos diciendo que tiene que dar en el centro, ¿no es cierto? Pero no se está Sí. dando en el centro, entonces tiene baja exactitud. Pero ¿por qué tiene alta precisión? Porque se está repitiendo el mismo error, digamos así. Está fuera, pero Ya. repitiéndose en el mismo punto. ¿Sí? Entonces no sé si con eso ya queda clarito todo. ¿Sí? Sí, ya, ahí Sí, sí. Ya. bastante clarito, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces ya sabemos diferenciar exactitud con precisión. Entonces para nosotros manejar una terminología adecuada. No es lo mismo decir exactitud con precisión. ¿Sí? Perfecto. Sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Permítanme, aquí está. Dice, la precisión de los instrumentos en la medición de diferentes magnitudes y tipos de errores. Entre el valor verdadero o exacto de una magnitud y el valor obtenido al medirla, siempre existirá una diferencia llamada error de medición. ¿Sí? O sea, es un poquito difícil, digamos, o casi imposible que en verdad la medida que nosotros queramos, con respecto con la medida que nosotros queramos, siempre va a haber un error de medición. Ahí ya dependerá la escala que estamos nosotros midiendo. ¿Sí? Entonces dice, para reducir al máximo el error en una medición, deben usarse técnicas convenientes de instrumentos y aparatos precisos. Aparatos precisos. Aquí nos entra de nuevo la terminología de preciso. Un aparato preciso. ¿Por qué un aparato preciso? Porque el instrumento de medición nos debe dar la misma medida
la mayor cantidad de veces que nosotros volvamos a medir esa medida. Y por eso entra el término de preciso. Es conveniente siempre que sea posible repetir el mayor número de veces una medición y obtener el promedio de ello. Sí, eso es bastante recomendable, ¿no? Para nosotros tener una medida más real. No quedarnos solo con la primera vez que medimos, sino volverlo a medir 2, 3 veces más y con eso tenemos una medida bastante real a lo que nosotros necesitamos obtener, ¿sí? La precisión de un aparato o instrumento de medición es igual a la mitad de la unidad más pequeña que se puede medir. ¿Sí? Ahí estamos hablando de nuevo de lo que era la precisión. También se recibe el nombre de incertidumbre. Acá, dice, ya, aquí, dice la precisión de un aparato o instrumento de medición es igual a la mitad de la unidad más pequeña que se puede medir. O sea, prácticamente la mitad de la apreciación, ¿sí? Lo que hablamos, la unidad más pequeña. También se recibe el nombre de incertidumbre o error del instrumento o aparato de medir. Aquí hay algo importante que me dice, ¿eh? No hay medidas, no hay mediciones exactas. ¿Por qué creen que no hay mediciones exactas? Porque siempre tiene, como se dice, más menos. A eso tal vez se refiere la que no se tiene una medida exacta. Ya, sí, sí va por ahí la idea. ¿Quién más me ayuda? Siempre va a haber un error de medición al momento que se haga cualquier medida. Nunca vamos a ser precisos ni exactos. Ok, perfecto, ya. Javier. Y puede tener una tolerancia, como se dice, más menos uno, más menos 10, dependiendo el instrumento o la pieza que se esté en medición o Ujú, fabricando. perfecto, estamos bastante claros. Wheeler, tal vez un concepto tú. Sí, va a haber algún error en el momento que utilicemos la herramienta, porque Ujú, puede ser que un compañero utilice la herramienta y le salga una medida y ahí a uno le sale otra medida también. ok, eso sería un error de medición, se podría decir. Ya. Javier, tal vez tú, un concepto que nos ayude. Depende mucho la forma como vayas a medir de acuerdo a los, básicamente, informaciones de manuales que tengas. Más que Ujú, todo de eso también influye mucho. Ciertas informaciones que te dicen se agrupan a ser exactos de cómo colocar, por ejemplo, como un ejemplo, una base magnética ideal y a mí me pasó hace mucho tiempo un error de eso, que la estaba colocando en una posición que no era. ajá. Luego vi el manual y me di cuenta que la estaba colocando mal, entonces tenía un error de medición bastante diferente a lo que me decía el manual. Ah, ok, perfecto. Ok, muy buenos comentarios, bastante acertados. El concepto en sí de no hay mediciones exactas tiene que ver más que todo al aspecto dependiendo el instrumento que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, basándonos en el pie de rey, ¿no es cierto? Digamos que nosotros tenemos una medida de 10.1, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que nuestro pie de rey está en la capacidad de medir en décimas, por eso da punto 1. Entonces nos puede dar punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y hasta el punto 9, ¿verdad? Está en esa capacidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un instrumento con una apreciación más pequeña, por ejemplo, en este caso, si tenemos un calibrador pie de rey en centésima, ¿qué significa? Que nosotros con nuestro calibrador que estaba en centésimo nos daba punto 1 y para nosotros esa medida exacta era nuestra medida exacta. Pero si nosotros tomamos un calibrador, una apreciación más pequeñita, ese punto 1 significa que ya no era exacto, sino que en el otro instrumento ya no era punto 1, sino era punto 15. Entonces aparece otra medida más chiquita. ¿Por qué? Porque el instrumento es más preciso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con un calibrador que sea en décimas es lo mismo. Antes nosotros decíamos que nuestra medición exacta era punto 15, pero ¿qué es lo que pasa? Que no ha sido punto 15, ha sido punto 150, digamos. ¿Por qué? Porque ya aparece una milésima más, aparece un término más, una décima más en los decimales. Eso también tiene que ver con la medición exacta. Sí, por eso es que hay diferentes tipos de instrumentos con sus diferentes tipos de apreciación. Sí, eso tiene que ver netamente con la exactitud, que es lo que me dice acá que no tiene medidas exactas. A ver. Acá estamos. Aquí conocemos prácticamente el famoso calibrador pie de rey, ¿sí?
conocido también como vernier, ¿no? Un poquito de concepto de historia. Un instrumento llamado también calibre deslizante o pie de rey. Su nombre viene del apellido del matemático francés Pierre Vernier en el siglo XV y XVI, quien adoptó la idea de Pedro Núñez a la medida lineal. Y de ahí nace lo que también se le conoce como nonio, ¿no? De Pedro Núñez, la parte nonio, una de las partes del calibrador, ¿sí? Entonces todos hemos tenido contacto con eso, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve este instrumento de medición? Para medir elementos y piezas mecánicas u otros objetos con una gran precisión. Medir elementos y piezas mecánicas u otros objetos con una gran precisión, muy superior a la que se consigue con una cinta métrica o recta. La apreciación de un calibre pie de rey es de la medida más pequeña que es capaz de medir o apreciar el instrumento. ¿Sí? La apreciación, la medida más pequeñita que nos da el instrumento. Otra vez aparece esta palabra de acá, la apreciación. Va desde la décima de milímetro hasta las 2 centésimas de milímetro. ¿Sí? En comparación a una regla metálica o un flexómetro que tiene una apreciación de 1 milímetro o de medio milímetro, de 0.5 décimos. ¿Sí? Prácticamente. Una cuestión, ya después ya profundizamos. Yo creo que el día de mañana ya empezamos a ver las medidas de sus diferentes apreciaciones. Tenemos claro lo que es esto, 0.1 es una décima y este 0.02 de centésima. Tenemos claro esa diferenciación para no tener problemas al momento de hacer los ejercicios de medición. Sí, sí, está clara para mí. ¿Sí? O sea, digamos, si cuando nosotros vemos un decimal a la derecha después de la coma del punto, significa que es décima. ¿Sí? Décima, sí. Cuando tenemos dos números después del punto, significa que es centésima. Centésimas. Décima, centésima, si tenemos otro numerito, milésima, si tenemos otro numerito, 10 milésima, 100 milésima y millonésima. ¿Sí? Eso para que quede claro. Así es. Perfecto. Entonces Una acá, cosita, Inge, sí, dígame. en el calibrador pie de rey, ¿cuál es la que nos da la mejor medición? ¿El análogo o ahora, bueno, ahora en la actualidad ya hay digitales? Ujú. ¿Cuál sería el que más preciso nos da la lectura? ¿El Dep- análogo o el digital? Tal cual como precisión y también más fácil de medir, obviamente es el digital, porque tú, digamos, no necesitas hasta cierto punto entender qué significa cada rayita del calibrador, cada Exacto. Bueno, división, ¿no es por cierto? ejemplo, en mi ignorancia yo no le utilizo mucho al calibrador no sé manejar ni leer Ujú. las, bueno, la medida. Ajá. Pues me gustaría yo por el digital, ¿no? ¿Usted Pero utiliza más del digital? no, yo no utilizo, o sea, de Ah, repente ok, ok. utilizo como ciertos, pero yo Ok. digo en precisión, todo eso, ¿cuál sería el mejor, no? El digital. Actualmente cada vez los instrumentos como van de la mano de la tecnología, con el desarrollo de la tecnología, cada vez los instrumentos tecnológicos son los que mayor fiabilidad dan al momento de Claro, realizar una medición. Pero ¿qué es lo que pasa? sí, Que muchas de las veces no siempre se va a contar con la mayor tecnología en el ámbito laboral. Entonces hay la necesidad y la obligación de saber utilizar un instrumento análogo, digámoslo. análogo, claro, Sí, tal cual. Entonces, por eso también por eso esta materia también conlleva este sistema, a saber utilizar y saber leer las partes análogas. ¿Por qué? Porque prácticamente el calibrador digital da una medida. Punto. No hay mucha ciencia, digamos. Tú mides claro, y ya te da la medición automáticamente. Pero siempre es importante tener ese background para que tú te puedas defender con cualquier tipo de instrumento. claro, así es. Sí, tal cual. Dice, a ver, ¿qué tipo de objetos se pueden medir acá con el calibrador Vernier? Prácticamente cualquier objeto que se pueda alojarse entre sus mordazas, ¿no? Ya vamos a ver las partes del calibrador. Es importante que el objeto sea rígido y no compresible. Bien, pues prácticamente fundamental, ¿no? Que el objeto, la pieza a medir, sea totalmente rígido, puesto que la medida se vería alterada en caso de que el objeto no sea totalmente rígido. Tomar la medida del diámetro exterior de un tornillo, roscados métricos, es uno de los usos más comunes del pie de rey. También se puede medir el interior de una tuerca o cavidad roscada, vástagos y barras.
la profundidad de una cavidad, por ejemplo, el fondo de un cilindro de un motor de explosión, etc. ¿Sí? Aquí tenemos netamente lo que son las partes del calibrador. ¿Sí? Entonces aquí, como le conocemos nosotros, las puntas de ferro, algunos le dicen patas, puntas, mordazas. Entonces aquí tenemos las mordazas para medir interiores, ¿sí? Con estas dos de acá, el día de mañana yo ya me conecto con cámara, no se preocupen, ya tengo aquí un calibrador en físico en mis manos. Ya mañana realizamos las medidas y ya les muestro, ¿sí? Y también tengo lo que son simuladores para los diferentes calibradores también vamos a manejar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mordazas para medir interiores. Netamente los puntos de acá es netamente para medir interior, ¿sí? Interior. Tenemos la parte de aquí, el tornillito, por lo general la mayoría tiene esta, ¿no? Y si no tiene el Sí. tornillito, aquí tiene una patita con un resorte que le da un poquito de firmeza a la medida, ¿no? Pero la mayoría tiene este tornillito para ajustarle y que la medida tomada no se mueva, no varíe. Tenemos aquí lo que dice la escala principal, que es prácticamente la regla principal, la que nos permite la medición en calibrador. Por lo general viene en milímetros en la parte inferior y en la parte superior viene en lo que es la parte de pulgadas, ¿no? El nonio es netamente las divisiones que va a tener el milímetro en este caso. Ya vamos a ver a profundidad eso después. Tenemos aquí las mordazas, puntas o patas, como también se les conoce. Las de acá abajo, que es netamente para medir exterior, ¿sí? Y las tenemos aquí, lo que se le conoce como profundímetro o como también sonda, que es netamente para medir profundidad, Son bastante claritos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tipos de medidas. El pie de rey tiene dos juegos de pinzas de diferente tamaño y una sonda de profundidad, ¿sí? Lo que hablábamos de mordazas. Las pinzas más grandes se usan para medir exteriores, las pequeñas para interiores y la sonda para medir profundidad, lo que estábamos hablando. Entonces aquí tenemos unos pequeños ejemplos. Sí, entonces estas sondas o puntas exteriores netamente para medir partes de exteriores. Sí, tal cual. Eso lo hemos utilizado muchas veces, creo yo. Medidas en interiores, las mordazas o las caras de interiores para medir netamente partes interiores. Sí, netamente partes interiores. Esta parte de aquí también es importante. Esta base, junto con la parte interna de una de las mordazas interiores, se utiliza para medir escalones, por ejemplo. No sé si ustedes lo han utilizado así. Aquí hay un escalón, lo podemos ver. Y aquí cómo se mide este escalón. Es una de las variantes que también tiene mediciones de hasta cierto punto muy pocas utilizadas, se podría decir. Porque en general se mide exteriores, interiores y profundidad. Pero nos da este hándicap de acá, que también podemos medir escalones de esta manera. ¿Sí? Tenemos lo que es medida de profundidad con el profundímetro, y esta es la manera correcta de cómo utilizar el profundímetro. Apoyada siempre bien las bases y ingresar el profundímetro. ¿Sí? Tenemos acá. A ver, ya va a ser las 9 de la noche, ¿sí? Nos faltan 3 minutitos. Yo creo que la clase de mañana seguimos con el 9. Ya vamos a aprender a medir ya el instrumento en sí. ¿Sí? Entonces, hasta el día de hoy quedamos netamente con la teoría. Mañana profundizamos un poquito más de teoría y ya nos lanzamos a hacer los ejercicios y las mediciones con los simuladores que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, hasta el día de hoy quedamos hasta medida de profundidad. ¿Sí? Netamente con teoría del instrumento. Y mañana continuamos con lo de acá. Sí, no sé si alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia tal vez. No, ninguna. No, todo bien. Sí, chévere. Entonces aquí. Entonces seguimos el día de mañana, por favor. Las clases inician a las 7 de la tarde, de la noche, y esperamos unos 2, 3 minutitos para que se conecte todos y para que nadie se retrase, ¿sí? Listo, Inge. Listo. Un gustazo conocerlos y nos vemos el Listo, día de listo, hasta mañana, ¿sí? mañana. Buenas A noches usted, Chao, Hasta mañana. hasta buenas noches, mañana. muchas gracias. Hasta mañana. Pasen bien todos. Que les vaya bien, hasta mañana. a todos.
Listo, entonces nos vemos el día de mañana. Gracias. Día de mañana igual, le graba la clase usted, Inge. Sí, 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 no hay problema. Ahí coordinamos sobre la marcha. Ya, ok, listo, no hay problema entonces. Ya, ya, ya. Hasta mañana. Listo, hasta mañana, Inge, que pase bien. Hasta mañana, muchachos.